Estás en 102.9 FM Gospel. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Gospel 102.9. Las 6 de la tarde con 28 minutos en toda la República Argentina. Continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania que mantiene en vilo a Europa y también a todo el mundo. Nosotros en este momento estamos en comunicación con el ex canciller Carlos Rucauf. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Nahuel y Delfina lo saludan. Hola, Carlos. Por la invasión de Putin a Ucrania y las repercusiones humanitarias primero y para el resto del planeta en cuanto a las consecuencias de lo que va ocurriendo. Antes que nada, Carlos, le queríamos agradecer por otorgarnos esta comunicación con GPS de Noticias y también poder consultarle cómo cree usted que se puede poner fin a esta guerra. Es muy difícil porque para Estados Unidos y Europa responder a la agresión de Putin implica el riesgo de un conflicto nuclear. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no ha habido conflictos directos entre las potencias nucleares, se han dado sus batallas en la casa de los demás. Y cada vez que uno de los miembros del Consejo de Seguridad se metió en la casa de otro, lo hizo con bastante impunidad y a veces con complicidad de los otros. Acá la situación es muy delicada, insisto, porque hay hombres, mujeres y niños muriendo por las balas de los invasores y una actitud de Occidente sumamente cauta por este miedo. Yo creo que es de esperar un intento de mediación de la República Popular China, que es el único jugador del tamaño suficiente como para poder limitar las ambiciones expansionistas de este ultranacionalista que es Vladimir Putin. ¿Y cómo considera que esto puede repercutir también en nuestro país, no? Bueno, ya está repercutiendo. Cuando usted ve el incremento de la harina, el incremento del precio del pan, cuando vea los tarifazos que vienen por el doble mecanismo de este acuerdo con el fondo, que es un acuerdo muy doloroso para la Argentina, más la situación bélica que afecta a los precios del petróleo, del gas y el resto de las commodities, va a ser muy duro, porque obviamente quien, por ejemplo, planta trigo, maíz, soja, va a tener muy buenos precios de venta, pero también el incremento de estos precios afecta al mercado interno y siempre existe la posibilidad de que al gobierno se le ocurra algún otro manotazo de los que suele dar sobre los que producen. ¿Puede derivar en una tercera guerra mundial este conflicto? Desde el punto de vista técnico, la decisión de Putin de bombardear una central nuclear, como hizo el otro día, es estar virtualmente en una tercera guerra, porque si esa central hubiera sido afectada, cualquiera de los reactores por uno de los misiles, hubiéramos tenido una pérdida de combustible nuclear que podría haber afectado a los países de la OTAN, porque ahí está muy cerca Polonia, hubiera muerto obviamente muchísimos rusos, sobre todo los que están en territorio ucraniano y muchísimos ucranianos, lo que demuestra además el salvajismo de Putin, porque pone en riesgo a su propia gente en una forma realmente vergonzosa, porque también hay que decir, lo que está ocurriendo no es responsabilidad de los rusos, es responsabilidad de Putin y su cúpula que lo rodea, ¿no? Exactamente, les recordamos que estamos en comunicación con el ex canciller Carlos Rucauf, estamos dialogando con él sobre el conflicto que mantiene en vilo a Europa y a todo el mundo entre Rusia y también Ucrania. Con respecto a lo que decía también, ¿no, Carlos, con el tema histórico, ¿no? El momento histórico que estamos viviendo, la ONU, ¿se supone que en este momento cumple un papel relevante o se está tratando de un organismo meramente testimonial, digamos, en este hecho en específico, ¿no? No, la ONU nunca ha cumplido ni cumplirá un rol cuando
participan las potencias que tienen veto al Consejo de Seguridad. La construcción de las Naciones Unidas, posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que intentó fue encontrar un mecanismo de solución de conflictos que impidiera un conflicto generalizado, pero no impide las guerras locales, cuando estas guerras locales las protagoniza Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Sí, cuando son terceros, cuando hay terceros, los que están en conflicto, hay una acción de las Naciones Unidas. Quizá el recuerdo más claro es cuando Saddam Hussein invade Kuwait. En ese momento el Consejo de Seguridad ordena a las Naciones Unidas y al conjunto de los países que lo integran repeler la agresión y liberar a Kuwait. Entonces ahí sí tenés una actividad que contó con el ok de los que estaban interesados y el silencio de los otros, ¿no? Buenas tardes, Carlos Delfina lo saluda. Le quería preguntar, Cancillería Argentina, ¿qué dirección está tomando en su condición diplomática? Bueno, en el primer momento cometió algunos errores importantes, pero ya, las últimas posiciones han sido las correctas, ¿no? Bien. Sí, yo decía lo del tema de la ONU, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 5 países que tienen esta modalidad, esto fue luego de la Segunda Guerra Mundial, que tienen esta autonomía, digamos, y que si uno de ellos quiere iniciar una guerra, los otros 4 no se pueden oponer, que es lo que termina sucediendo lamentablemente en este caso. Por eso es que hacía mención al tema de la ONU, ¿no? Bueno, pero la ONU ha servido para otras cosas, no es que es un organismo inservible, lo que pasa es que hay que saber que tiene limitaciones, y que en realidad los conflictos con las superpotencias suelen dirimirse en charlas bilaterales, trilaterales, cuatrilaterales entre ellos. Yo estoy seguro que el presidente norteamericano, el líder chino, Putin, Macron, que en este momento es el presidente de la Unión Europea, deben tener muchos diálogos que no conocemos. Bien, Carlos, habíamos visto, lo hemos escuchado también en diferentes medios que se había referido en su momento que solo se podía frenar esta guerra matando al presidente Putin. Eso lo decía en sentido literal, ¿cierto? ¿O era metafórico? No, estaba explicando, me preguntaron cómo se detiene un hombre de estas características, y hay 2 caminos: o lo depone la gente que lo rodea o lo elimina, o consiguen que vaya a una mesa de negociación real, no a estas mesas truchas que están haciendo ahora, que pactan altos el fuego, pactan corredores y después matan a las familias que quieren huir de la guerra. Putin está rodeado de gente muy peligrosa que se hizo millonaria con él y que no creo que quiera arriesgar su fortuna, ni siquiera una parte de ella, y mucho menos la vida, y entonces entre los oligarcas que lo rodean, que en total se les calcula un patrimonio legal de 300.000 millones de euros, fíjese la cifra que le doy, 15 personas con 300.000 millones de euros, y los Siroviki, que son los viejos miembros de la KGB, ahora FSB, por ahí lo pueden mandar a una dacha, veremos. Bien, y había trazado también un paralelismo con Adolf Hitler, ¿no? Teniendo en cuenta el accionar en la Segunda Guerra Mundial que tuvo el Führer con el nazismo, ¿no? Sí, sobre todo con lo que es el comienzo, ¿no? Con el huevo de la serpiente, porque Hitler, cuando presiona por quedarse con los sudetes alemanes, que podrían ser el equivalente de Lugansk y Donetsk, lleva a Múnich a los líderes en ese momento de Francia y Gran Bretaña y los convence de que solamente se va a quedar con los Sudetes. 8 meses después se queda con toda Checoslovaquia y poco tiempo después inventa una agresión de falsa bandera e invade Polonia con la complicidad de Stalin, que en ese momento era su socio, porque se suele olvidar que Stalin y Hitler tenían el acuerdo llamado Molotov-Ribbentrop, que los hacía aliados
hasta que Hitler en un determinado momento de su locura invade Rusia. Así que tiene mucho paralelismo con el comienzo de Hitler, el comienzo de esta etapa de Putin. Esperemos que esto no crezca, estamos siempre sobre el filo del abismo, ¿no? Porque hay mucho material nuclear dando vuelta, no solamente en materia de misiles, de ojivas nucleares, sino también de centrales nucleares, porque si usted hace explotar una central nuclear, produce una nube radioactiva que según el viento puede ir para un lado o para el otro y matar a millones de personas. Bien, así como usted dio su apreciación sobre Putin, ¿cómo nota a Zelensky y al pueblo ucraniano? Yo creo que los pueblos acá son víctimas. Son víctimas los rusos y los ucranianos, porque los ucranianos han sido invadidos y se los están masacrando, y los rusos se van a perder miles y miles de vidas de sus jóvenes que van a una guerra que no entienden, y va a sufrir aún más hambre y miseria del pueblo ruso, el que está sufriendo desde hace rato con este gobierno de Putin, ¿no? Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, buenas tardes, hasta siempre. Buenas tardes. Pasó por el aire de GPS de Noticias Carlos Rukauf, ex ministro de Relaciones Exteriores, dándonos su opinión acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania.